Como ustedes saben, el sector de software y tecnología está generando muchas oportunidades laborales y existe mucha competencia también para poder atraer al mejor talento humano disponible. Factores que antes eran cruciales para poder atraer a este mejor talento humano, ya sea teniendo espacios físicos adecuados, amigables, que ofrezcan distintos tipos de facilidades para los empleados. Ahora, con el desarrollo del teletrabajo, pues parecen cada vez menos relevantes. Y justamente en una situación en la que la industria necesita captar el mejor talento humano disponible, poder ofrecer a los empleados un ambiente adecuado que les permita el desarrollo personal y el desarrollo profesional también se vuelve un factor crítico en la atracción del talento humano. Es por este motivo que el día de hoy realmente me siento muy orgulloso de poder presentarles a ustedes este panel que hemos organizado, denominado Factores Claves en la Atracción y Retención del Talento Humano. Contamos con la participación de Roberto Martínez Fernández. Él es el director de la iniciativa EFR, Fundación Más Familia de España. Nos acompaña también Jimena Calderón. Ella es consultora en recursos humanos del Grupo Lila, es psicóloga organizacional con más de 10 años de experiencia en el talento humano. Y vamos a, después de las exposiciones de Roberto y Jimena, vamos a abrir espacio para un panel donde nos va a acompañar Mauricio Murillo, quien es líder de desarrollo de talento humano en nuestra empresa afiliada ThoughtWorks, y también Nayaria Reascos, quien es gerente de recursos humanos y especialista en relaciones laborales en Philips, España, quienes nos van a contar un poco más de cómo ha sido esta experiencia de poder incorporar justamente estas buenas prácticas dentro de sus organizaciones. Así que sin más, quiero darles la bienvenida entonces a Roberto. Quiero darle la bienvenida a Roberto y Jimena, quienes van a abrir y van a iniciar este panel con sus exposiciones. Nuevamente, bienvenidos. Para nosotros es un gusto poder tener esta mañana su presencia. Así que, Roberto, no sé si es que iniciamos contigo. Muy buenos días a todos y a todas. Buenas tardes para los que estamos a este lado del charco, que creo que además de Nayara y el que os habla, alguien más nos sigue desde España. Primero agradeceros, Juan Sebastián, Valeria, el equipo de la Cámara de CITEC, la amable invitación y, por supuesto, pues a mis compañeras y buenas amigas de Lila, que decíamos un poquito en bromas antes de comenzar, que todavía no me han llevado a Guayaquil. Insisten en que Quito es muy bonito, pero yo creo comprobarlo por mis propios medios, o sea que tendremos que hacer algo, Juan Sebastián, Valeria, para que mi próximo viaje a Ecuador pueda conocer Guayaquil, que bueno, pues me resulta muy interesante. Solo he tenido la ocasión de ir una sola vez al Ecuador y espero poder volver a repetir. He tenido unos problemitas de tecnología para conectarme. Espero que no sean suficientes como para impedir que pueda compartir una presentación con todos ustedes. Vamos a compartir. Ahora me dirán si puede. Muy bien, ¿me indican por favor si están viendo el PowerPoint? Se ve bien. Ok, gracias Valeria. Pues bueno, voy a dar comienzo a mi presentación por espacio aproximadamente de 20 minutos. Voy a ponerme aquí el reloj, que yo soy muy de hablar, muy latino, y ya cuando cojo el uso de la palabra, bueno, tengo un récord de 7 días y 7 noches, entonces bueno, creo que no es el caso hoy de tratar de batir ese récord, porque tras de mí van personas también muy interesantes que seguramente ustedes quieren escuchar. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro que tenemos como objetivo la promoción de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. En este pequeño vídeo, que dura tan solo un minuto, pueden observar cuál es nuestra visión del mundo.
Bien, como les decía, esta es nuestra visión del mundo. Creemos que el mundo es cada vez más complejo, convulso, incierto, global, y las recetas del éxito, caso de existir, son múltiples y complejas, pero sí creemos que hay dos ingredientes que siempre tendría que tener cualquier receta para un éxito empresarial en este siglo XXI en el que nos encontramos. Uno es flexibilidad para adaptarse a las nuevas condiciones del entorno. Esto es un principio darwiniano, no es más exitoso el más fuerte, sino el que tiene mayor capacidad de adaptarse al entorno, y hoy en día ese entorno es cada vez más exigente. Y el segundo factor es el humanismo, es el people first, es el foco en la persona, porque en un mundo cada vez más dominado por la inteligencia artificial, por las máquinas, en definitiva por la data, las empresas que se van a diferenciar van a ser aquellas que posean un talento más especial, y como nos recordaba Juan Sebastián, en algunos segmentos como el de la tecnología, donde el producto es talento, ¿no?, el servicio es talento, pues todavía más necesario, ¿no? Nosotros hablamos de conciliación. Sé que ustedes en el Ecuador hablan de conciliación, pero quizá los términos más utilizados sean balance, trabajo-vida o simplemente calidad de vida. Estamos refiriéndonos a lo mismo. Quizá este concepto conciliación es un concepto claramente europeo, es de allí en Centro Europa, donde quizás se den las mejores condiciones, donde nosotros hemos ido a aprender cómo se hace, ¿no? Allí, pues, en los países escandinavos, o bueno, en Holanda, de donde es la compañía Enayara, Philips, o Suiza, Alemania, Francia. Y bueno, este es un concepto muy europeo que tiene que ver con la responsabilidad social y con atender un concepto, yo diría, consustancial a nuestra generación. La generación de mis padres tuvieron otros problemas, pero no este, pero mi generación y por supuesto la generación de mis hijas va a vivir constantemente en esa sensación de falta de tiempo, de querer desarrollar vidas cada vez más complejas, vidas cada vez más plenas, y afortunado o desafortunadamente el tiempo es el mismo para todos, son 24 horas al día, seas el presidente del Ecuador o seas una persona que está pidiendo en las calles. Tienes 24 horas con las cuales se descontamos lo propiamente fisiológico necesario para el ser humano, son entre 8 y 10 horas, pues obviamente nos quedan entre 14 y 16 horas para realizar todo lo que tengamos que hacer en nuestras vidas. Para nosotros conciliar tiene que ver con vivir vidas plenas, tiene que ver con desarrollar personas además de profesionales, y por lo tanto es algo más que un tema de horarios. Los horarios son una herramienta, pero yo con los horarios puedo utilizarlo bien o utilizarlo mal. Y tampoco es un tema de mujeres. Puede tener un impacto en la igualdad, pero la conciliación, como nosotros la entendemos, es un tema de personas. Todos vivimos nuestras vidas con intensidad y queremos, pues, dejar huella, y de eso va la conciliación. No va tanto de un tema de horario o de salir a una determinada hora. Tenemos un modelo que llamamos FR, Empresa Familiarmente Responsable, que hoy no voy a entrar en él, simplemente pues lo anuncio aquí por si alguna de las personas que me escucha quiere acceder a él de manera totalmente gratuita y sin compromiso alguno. Nosotros facilitamos este modelo, en el que, como ustedes verán, estos son los 5 grandes ejes en los que trabajamos. Esto es lo que nosotros en Europa llamamos conciliación. Como ven, es algo más que la flexibilidad. El flex time, flex space es importante, pero también es importante hablar de cómo construimos mejores personas o de ese concepto de igualdad y diversidad. Insisto, el modelo está a su disposición por si quieren acceder a él y conocerlo con mayor, digamos, profusión. Finalmente, cuando las empresas implantan el modelo, hay un certificado, una certificación de tercera parte que no realizamos nosotros, sino una entidad independiente, privada, de prestigio, que realiza este proceso, y en estos momentos tenemos 820 entidades certificadas en el mundo. Seguramente las marcas españolas, bueno, son menos conocidas, aunque también tenemos grandes multinacionales, como el caso que hoy nos ocupa, ¿no? Philips o Orange, Allianz, grandes compañías multinacionales, Renault, pero quizás a ustedes por proximidad les pueda sonar un poquito más las compañías colombianas. Tenemos casi 85 compañías colombianas, y en el Ecuador, bueno, pues desembarcamos hace tan solo 2 años, el año 2019, de la mano de nuestro prescriptor ahí, que es el Grupo Lila, con el que hoy compartimos mesa.
y tenemos cuatro entidades. Una de ellas, como no podía ser de otra manera, es el Grupo Lila. Nosotros creemos que todo el mundo que se acerque a nuestra familia pruebe la herramienta, la propia medicina. Y luego tenemos dos grandes entidades sin duda conocidas en el Ecuador por todos ustedes, como son el Banco Pichincha y Telefónica Ecuador. Bien. Nosotros sostenemos, como veían en el vídeo, que hay un paradigma postindustrial que está agotado. No es ninguna crítica, nos ha traído 2 siglos de progreso sin igual. El crecimiento del PIB ha sido extraordinario, ha dado lugar a la sociedad moderna tal y como la conocemos hoy en día, la fabricación en masa, ha permitido que familias de clase media puedan acceder a productos hasta entonces impensable, como era el propio vehículo o una casa. Por lo tanto, digamos, ninguna crítica. Pero ese paradigma laboral está agotado, ese paradigma basado en la presencia, en el que la gente iba a desplazarse al extremo del mundo, en el que se ponía una uniformidad, en el que sonaba una sirena, en el que, bueno, todo estaba rodeado de este, digamos, nube gris que pueden ver a ustedes. Estamos sustituyéndolo por algún paradigma distinto, la sociedad del conocimiento y la información. Europa ya es un continente, todo él, basado en la sociedad del conocimiento y la información, y hoy las entidades que nos hablan y la Cámara CITEC, pues digamos, centra sus esfuerzos en este desarrollo de esta sociedad del conocimiento y la información, que más que el futuro, pues es el presente. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos. Es un nuevo paradigma en lo laboral, por lo tanto, seamos pacientes también, hay que aprender. Tenemos 2 siglos de hacer las cosas de una determinada manera. Tu salario está basado en 40 horas de permanencia y ahora le decimos a la gente, it's up to you, te orientas al logro, estos son tus objetivos, y eso cuesta cuando llevamos, como les decía, 2 siglos trabajando de una determinada manera. Y por si quedaba alguna duda, pues llega este caballero encoronado y nos pone patas arriba y nos dice que debemos prepararnos para trabajar de otra manera. Vendrán otras pandemias, vendrán otras crisis, como la crisis climática, que está aletargada por este virus, pero que en cuanto pase nos recordará que tenemos que producir de otra manera, tenemos que ser capaces de generar esa economía más competitiva. Bien, ¿cuáles son las claves para desenvolverse en este entorno? Confianza, orientación al logro y liderazgo ejemplarizante. Esas son las claves para desenvolverse en este futuro desafiante. Hoy estamos hablando de atracción y fidelización de talento, ¿eh? Si se fijan ustedes en mi portada, yo no hablo de retener, creo que retener se retiene a las personas en las cárceles, ni siquiera hablo de fidelizar, sino creo que hay talento, hay que seducirlo, que es el término que a mí me gusta emplear. Seducción del talento. Al talento tenemos que resultarle suficientemente atractivo para que se quedar con nosotros. Y déjeme que durante unos minutos comparta pues esta idea que hemos desarrollado nosotros, que la llamamos modelo H2C2, y que parte de una base, ¿no? El talento viaja, el talento no es estático, y el talento joven se mueve ya no solo a la ciudad de al lado, ya no solo, pues si soy en Quito puede que me vaya a Guayaquil o Guayaquil a Quito, sino que perfectamente puedo haber nacido en Guayaquil y desarrollar mi carrera pues en Múnich, en Madrid, en París o en Los Ángeles. El talento en una sociedad globalizada también está globalizado y atiende a unos determinados criterios. Para nosotros hay 4 tipos de compañías. Espero que la mayoría de ustedes se encuentren en el tipo 1, empresas Heaven, empresas paraíso, pero tienen que saber que también hay empresas Hell, infierno, de ahí la segunda H. Y luego creemos que hay 2 tipos de empresas más, las cage, jaulas doradas, pero son jaulas, o cárceles, y las empresas Caribbean. Entonces están cerca del Caribe y seguramente comprenderán este pequeño juego, esta pequeña ironía. Bien, ¿dónde queremos trabajar? Obviamente todo el mundo quiere trabajar en una compañía Heaven y todo el mundo apunta sus esfuerzos hacia una compañía Heaven. Es muy curioso porque a veces pensamos que hay gente que ha nacido para trabajar en un sitio enfermo. Esto no es así, ¿no? Por ejemplo, en mi país con la inmigración. Pensamos que el inmigrante pues, está dispuesto a aceptar cualquier trabajo en cualquier circunstancia y esto no es así. Otra cosa es que no quede otra, ¿no? Por lo tanto, todo el mundo dirige sus esfuerzos hacia las compañías Heaven. Y cuando digo sus esfuerzos, digo a los portales de empleo, a aplicar constantemente, con lo cual cada posición que se genera en una empresa Heaven, hay miles de candidatos. Las empresas Heaven eligen el mejor
talento del mundo, mientras que las empresas GEL pierden talento por los 4 costados. Bien, ¿qué son las empresas GEL? Pues son empresas envidiosas, estructuradas, organizadas, flexibles, retribuyen por encima de la media, responden a mercados atractivos, bueno, perfectos. Las empresas GEL son lo contrario, son aquellas que, bueno, pues nadie quiere trabajar en ellas y todo el mundo, digamos, quiere salir en cuanto pueda. ¿Qué son las jaulas doradas? Son empresas de cuello blanco, son empresas que retribuyen bien, sectores aparentemente atractivos, la consultoría, la banca de inversión, la tecnología en ocasiones, bueno, y sobre todo, bueno, pues también los despachos de abogados, pero secuestran tu vida. Cuando tú entras a trabajar en una empresa Cage, dejas tu vida privada con una especie de préstamo y ya ellos disponen cuándo puedes ser papá, mamá, cuándo puedes casarte, cuándo puedes tener una excedencia. Y las empresas Caribbean son aquellas empresas acomodaticias, empresas en las que, bueno, no tienen mucha competencia en su sector, se vive cómodo, pero no hay un gran, digamos, ni presión por los resultados, ni un gran desarrollo profesional para las personas. Bien, ¿cómo son esos flujos de talento? Pues todo el mundo que se encuentra en una empresa GEL quiere irse a una entidad GEBE. Ya, pero es muy difícil, ¿no? Pasar de una empresa GEL a una GEBE de golpe es muy difícil. Por lo tanto, normalmente lo haces pasando una especie de estadio intermedio, ¿no? Que suelen ser o jaulas doradas o Caribe. Pero el destino final son las empresas GEBE. A veces el símil que hacemos es que las empresas GEBEN son receptoras universales de talento, son del grupo AB, el grupo sanguíneo AB, mientras que los GEL son donantes universales de talento, son del grupo 0 positivo. Estos donan talento a todo el mundo que se le acerca. Por eso acá no acaban nunca ni formando ni tratando bien a su gente, porque como se va a ir, y claro, como el talento se va a ir, pues se compromete menos, es una especie de círculo absolutamente vicioso o pernicioso. Bien, ¿cómo les decía que es este flujo de talento? Pues bueno, pues va desde compañías que no tienen esa consideración hacia las otras. Bien, ¿dónde creen ustedes que jamás emplearía un joven y brillante titulado universitario? Pues no se emplearía nunca ni en una entidad GEL, porque ahí no quiere nadie, ni en una entidad Caribbean, ¿no? ¿Por qué? Porque un joven lo que busca es desarrollo, busca, ¿por qué no?, formación, un cierto grado de tensión, de compromiso. ¿Dónde nos emplearía una mamá con 2 hijos? Pues nuevamente en una empresa GEL, porque nadie quiere tal, y desde luego en una empresa Cage. Las identifica y dice, no, este no es mi sitio, ¿no? ¿Dónde no se emplearía un inmigrante que vaya a permanecer solo unos años? Decir, oye, yo voy unos años a hacer un cierto patrimonio para luego retornar a mi país y abrir un negocio. Obviamente, en una empresa GEL y en una empresa Caribbean, porque, bueno, son cómodas, pagan poco y de alguna manera no es su destino. Un senior experimentado y reputado, pues en una empresa GEL y en una empresa jaula. Y por último, un profesional, como seguramente todos los que me escuchan hoy, un profesional, una profesional especialmente preparada y reputada, que son los que todos buscamos. Estos solo se van a emplear en empresas GEL. Por lo tanto, esto es lo que yo quería contarles a todos ustedes. ¿Qué actitud tiene que tener una compañía para atraer, para seducir ese talento y que se quede con nosotros? Bueno, pues tienen que poner en marcha multitud de iniciativas, seguramente N con N tendiendo a infinito. Pero de la que yo vengo a hablarles hoy, que es la conciliación, es sin lugar a dudas una de las más atractivas. No duden, como vamos a ver ahora, que los millennials, las personas más jóvenes, y yo diría también las personas de mediana edad y los seniors, buscan entornos profesionales que sean respetuosos con sus vidas privadas. Por lo tanto, podríamos concluir que la conciliación, el modelo FR, es un modelo interesante para todo tipo de organización, quizás o excepción hecha de las empresas de corte GEL, en el que por déficit de recursos, porque bueno, están en ese momento de mínima esfuerzo para ser sostenibles, viables, pues no pueden atender ninguna iniciativa que sea interesante. Ante esta tesitura, yo creo que hay 2 actitudes, por supuesto, muchas intermedias. Una es ver pasar el tren
ver pasar el tren, quejarse, oh, nadie quiere venir a trabajar conmigo, soy una pequeña compañía, todo el mundo quiere trabajar en Google, mi vida no tiene sentido, no puedo seguir así, ver pasar el tren o anunciar a los cuatro vientos que aquí hay un buen empleador, por pequeño que sea. Aquí hay un buen empleador y cuanto más pequeño sea la organización, más grande tiene que poner ese anuncio de neón, más grande, porque los candidatos no lo conocen, tienen que conocerlo. Cuando uno es uno de esos grandes empleadores como los que hemos hablado antes en el Ecuador, seguramente lo hace más por responsabilidad social, pero los pequeños empleadores tienen que ser capaces de conseguir todo esto. Bueno, y acabamos. Las sociedades modernas han evolucionado de manera que, como veíamos, la conciliación es algo consustancial, es una nueva forma de organizarnos sociolaboralmente, tanto hombres como mujeres trabajamos en igualdad de oportunidades. Yo sé que queda un trabajo y soy varón, pero ese es el objetivo. Por lo tanto, si esta es una necesidad de la sociedad, esa necesidad debemos trasladarla a las empresas. Las empresas deben aportar su granito de arena en una colaboración público-privada para atender las necesidades de la población. La conciliación debe gestionarse en las organizaciones, no debe ser algo altruista, no debe ser algo dado al azar, debe gestionarse. Para gestionar la conciliación en una organización necesitan herramientas profesionales. Nosotros les podemos ofrecer una de ellas, pero pueden haber más. Esas herramientas van a permitir trasladar al lenguaje de la empresa este, digamos, desafío que es la conciliación. Necesitamos incorporar al siglo XXI las propias reglas de mercado. Ya no vale solo con la legislación debe generar un marco mínimo de convivencia. Las empresas que aceptan este reto deben tener un elemento diferencial, de ahí la marca, de ahí la certificación FR. Y por último, cerramos el círculo cuando hablamos de las ventajas competitivas que obtiene una compañía por el hecho de ser una compañía conciliadora o FR. Y como les decía, tenemos numerosos datos que ponemos a su disposición acerca de por qué el talento se siente atraído por la conciliación. Yo diría que no hay mes en el que no podamos leer un estudio en el cual se compruebe cómo la conciliación es uno de los factores de atracción. Aquí tienen un caso, este caso es de Pricewaterhouse, en el caso español, como pueden ver, se sitúa en el cuarto factor de atracción, es el cuarto factor de atracción, la conciliación. En este estudio de Grant Thornton, la consultora británica Grant Thornton, aparece en tercer lugar la conciliación, pero si ven ustedes la barra naranja serían los millennials, como los millennials siempre se sitúan por encima que el resto de la población. Aquí ya subimos al tercer lugar. En este estudio de Deloitte 2016 aparece como primer factor a la hora de elegir un lugar para trabajar en el mundo. Y este último que les he traído porque es en Colombia, es un país vecino, no he podido encontrar en Ecuador, seguramente existirán y ustedes los conocerán mejor que yo, pero fíjense en el caso colombiano. Cuando yo les digo que esta iniciativa es europea y hablamos de las diferencias que pueden existir entre Latinoamérica y Europa, esas diferencias son a favor de la conciliación. Es decir, en Colombia como en el Ecuador todavía aprieta más el zapato, todavía hay más necesidad que en Europa. Es decir, las diferencias no son por que el tema sea menos relevante, sino porque el tema allí es más relevante. Fíjense para los millennials colombianos qué es lo más importante, tener un balance vida personal. Fíjense los ítems, perdón, los 3 ítems más importantes en el caso de los millennials colombianos. Por tanto, y con esto ya acabo, la ola va a llegar, la ola no llega por igual a todos los continentes, no llega por igual a todos los países, no llega por igual a todos los sectores, no llega por igual a todas las organizaciones, pero la ola llega, es como un tsunami que se va desplazando. Ante eso hay dos actitudes, la de, bueno, ojalá me quede con vida después de pasar el tsunami, o la de surfear en la ola. Nosotros les proponemos, obviamente, surfear en la ola. Y detrás de mí van a haber una serie de personas que pueden contar sus experiencias y sus vivencias a este respecto. Y bueno, pues yo quiero quedar a su disposición para que tengan oportunidad de preguntarme alguna cosa. No obstante, les dejo mis coordenadas para que, bien a través de una red social u otra o directamente a través del mail, puedan contactar conmigo. Así que, por tanto, con esto finalizo. Muchísimas gracias por la invitación y devuelvo la palabra a Juan Sebastián, a Valeria, para que pueda continuar el webinar. Gracias.
Muchas gracias, Roberto, por tu muy buena charla, tu buena exposición. Son datos muy valiosos que seguro nos van a servir. Ahora, por favor, vamos a dar paso a Jimena Calderón, consultora de recursos humanos de Grupo Lila. Por favor, Jimena, te cedo la palabra. Muchas gracias, Vale, y gracias, Roberto, por ponernos en contexto sobre esta seducción del talento por medio de la conciliación. Y bueno, yo quiero, déjenme primero compartirles mi pantalla. Y yo les voy a hablar ahora desde la realidad que vivimos en Grupo Lila, desde nuestra experiencia en cuanto a atracción y retención del talento o seducción, como nos decía Roberto, pero de este talento femenino. Ahora pues escuchamos hablar alrededor del mundo este déficit que sigue existiendo de talento femenino en las organizaciones. Y bueno, creo que hemos visto incluso en empresas como estas de tecnología, pues que sucede lo mismo, ¿no? Y para ponernos un poquito en contexto, vamos viendo algunos datos interesantes sobre la mujer en la tecnología. Vemos que en Latinoamérica apenas un 10% de mujeres que terminan su bachillerato se deciden luego por una carrera relacionada a la ciencia o la tecnología, todas estas carreras que las conocemos como carreras de STEAM. Entonces, claro, el problema está mucho más atrás, ¿no? Si es que una empresa de tecnología nos dice, pues no encuentro mucho talento o muchas mujeres en estos sectores, pues lo que sucede es que no muchas mujeres están decidiéndose por este tipo de carreras. Un dato interesante que encontré del Ecuador del año 2019, entendería que no ha cambiado mucho, es que apenas un 3% de mujeres pertenecen a equipos de desarrollo tecnológico. Entonces es una cifra pues bastante baja. Y alrededor de esto, pues nos encontramos en nuestro día a día con una serie de paradigmas con respecto a que la mujer tiene un menor interés en estas áreas, en estos sectores, no le gusta, no tiene suficientes competencias, no son áreas para mujeres. Seguimos viviendo culturalmente estos paradigmas que evidentemente pues no son ciertos, ¿no? Y un dato interesante que como compañías deben tomar en cuenta es que alrededor de un 51% de mujeres dejan sus trabajos cuando se convierten en madres. Y pues esta ruptura nos está generando un problema porque estamos viviendo una fuga de talento importante. Lo hemos visto desde Grupo Lila, pues porque tenemos una base con muchísimas mujeres de todas las áreas, desde cargos operativos asistenciales hasta cargos gerenciales, que han dejado sus trabajos al momento en que se convirtieron en madres. Y pues esto creo que es un dato alarmante y necesita tomarse cartas en el asunto. Y un dato positivo, pues, a tomar en cuenta también, según la consultora Grant Thornton, pues aquellas compañías cuyas mesas directivas tienen mujeres, tienen una mayor probabilidad de crecer en ritmos incluso superiores a un 5%. Entonces, creo que es importante analizar y tomar en cuenta estos datos. Pero ahora ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿por qué debemos incluir a las mujeres en nuestras compañías, en las compañías relacionadas a la ciencia, a la tecnología, a la innovación? Bueno, he querido tomar 5 puntos de esta mujer, Regina Ajayi. Ella es una desarrolladora de software, fundadora de Soronco Solution. Esta es una startup en Ghana. Y ella mencionaba en una entrevista que daba para la CNN 5 puntos importantes, 5 razones por las que debemos incluir a más mujeres dentro del sector de la tecnología. El primer punto que ella menciona es que la mujer ayuda a mejorar la innovación técnica. Y es que las investigaciones conformadas por equipos de ambos géneros definitivamente tienen un mayor grado de resolución de problemas, se muestran mucho más innovadoras y mucho más productivas. Y a la final, pues si limitamos el acceso a la mujer, es como que en estas investigaciones, en estos equipos de desarrollo, estamos viendo, pues yo digo, con un solo ojo, ¿no? Solo el 50% de toda una visión global que deberíamos tener, tanto de hombres como mujeres, que a la final, pues, es la mitad y mitad de la población. El segundo motivo que ella menciona es que la inclusión femenina reduce las desigualdades sociales. Si nosotros nos fijamos en el mercado, pues muchos de las posiciones muy bien remuneradas, de mucho crecimiento, están atadas a estas líneas de tecnología, de innovación. Y sin embargo, si es que la mujer tiene un acceso limitado a este tipo de carreras, pues a la final esa brecha social, esa desigualdad, pues se ve afectada, se hace más grande, ¿no? Y hoy en día, tomemos en cuenta que más del 95% de trabajos incluyen a la tecnología. Entonces es fundamental que las mujeres
desarrollen estas habilidades para obviamente tener un crecimiento profesional. El tercer motivo que ella menciona pues es que la tecnología incentiva el liderazgo y el pensamiento crítico. Y es que al ser esta área muchas veces tomada como muy masculina, en el que hay muchos hombres, de hecho hasta el momento, para que una mujer sea tomada en cuenta, pues desarrolla mucho esas habilidades de seguridad, de confianza en sí misma. Además, se ha visto que al momento de creación, por ejemplo, de softwares, se fomenta mucho el pensamiento crítico y también la creatividad. Un cuarto motivo que nos dan es que la participación de la mujer en la tecnología reduce la salida de mano de obra. Y esto es importante tomar en cuenta porque el 56% de las mujeres abandonan sus trabajos en la mitad de sus carreras profesionales. Hablamos a los tal vez 10, 20 años. Y mucho de ello se debe a esa competencia a veces injusta en esas áreas, ¿no? Esa falta de crecimiento que encuentran. Y un último motivo, pues que hay una evidente falta de mujeres en el mundo de la tecnología. Aquí, bueno, encontré un par de datos más bien relacionados a Estados Unidos e Inglaterra, pero que seguramente van a ser similares en otros países. En Estados Unidos, menos del 25% de posiciones en lo que es ciencia y tecnología, pues son ocupados por mujeres, y en Inglaterra este porcentaje menor, pues hablamos de apenas un 15%. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que analizando el problema viene realmente desde el núcleo familiar. Vemos que tradicionalmente seguimos con estos sesgos inconscientes en que la niña se limita a ciertos roles que por tradición han venido desarrollándose, roles de cuidado de los hijos, roles de la cocina, roles del cuidado de la familia, del hogar, incluso en los juguetes que utilizan las niñas. Y claro, a los niños sí tenemos otros roles identificados, incluso juguetes relacionados al robot, al avión, etc. Entonces, desde temprana edad, hombres y mujeres estamos expuestos a distintas realidades. Y esto obviamente nos lleva eventualmente a inclinarnos o a motivarnos por ciertas carreras y alejarnos de otras carreras. Si bien hoy, en los últimos años, yo diría que sí ha habido un cambio positivo en el sentido de que al estar viviendo una era digital en el que la mayoría de la gente tiene acceso a un celular con toda la información disponible, una tablet, sí tenemos ya hoy un poquito más de exposición. Sin embargo, los porcentajes de mujeres que se deciden por estas carreras siguen siendo todavía muy bajos. Entonces sí creo que es importante analizar primero casa adentro, si es que están escuchándome, pues padres de familia, hombres, mujeres que tienen niños a su alrededor, pues empezar a tratar de identificar estos paradigmas, estos sesgos, visibilizarlos y obviamente tratar de eliminarlos, ¿no? Porque finalmente lo que queremos conseguir es que este talento femenino no se pierda, escoja estas carreras también como excelentes opciones de crecimiento, además opciones que en el mercado pues se han vuelto muy atractivas, que tienen mucho interés, y las compañías de estos sectores pues están buscando talento femenino también. Y el gran objetivo final pues obviamente encontrarnos con empresas en las que cada vez más mujeres se sienten en estas juntas directivas con su creatividad, con su innovación, aportando en esa toma de decisiones del camino que va a tomar la tecnología de aquí en adelante. Pues mientras más diverso sea, pues yo creo que siempre va a ser mucho más positivo, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de atracción y retención, he querido topar 4 puntos, algunos de ellos también pues ya los mencionó Roberto, y yo voy a hablar de igual forma desde el punto de vista de este talento femenino. En el tema del desarrollo, pues es evidente que tanto hombres como mujeres, cuando nos fijamos en una empresa, siempre estamos buscando esa posibilidad de crecer, de aprender, de tener una formación continua, porque esto se vuelve muy interesante y muy motivador, ¿no? Siempre buscamos esos retos. Y entonces aquellas empresas que tienen un plan de carrera definido, que tienen una ruta de entrenamiento y capacitación, a veces incluso hasta hecho a la medida, ¿no? Se vuelven empresas siempre más atractivas. Otro factor que he querido mencionar acá es el hecho de la marca, el tema de la marca empleadora, que ustedes deben haber escuchado. Y es que hoy por hoy ya las empresas obviamente siguen manejando su filosofía, su misión, visión, valores, pero ahora ya hablamos de una propuesta de valor que tienen las organizaciones para sus colaboradores. Hablamos de empresas con un propósito. Ya las empresas, las más grandes, las que se recalcan por ser mejores empleadores, pues hablan
no solo de la venta de un producto, sino de un producto sostenible, de un producto amigable con el medio ambiente. Entonces ya va conectando con un propósito, va conectando con las motivaciones de mucha gente, de muchos talentos que están buscando esas oportunidades laborales. Y al convertirse en marca empleadora, pues los beneficios que tenemos pues, es atraer el mejor talento, además hacia afuera es convertirnos en una empresa con una buena reputación frente a nuestros stakeholders, nos convertimos en una empresa que está haciendo las cosas bien y por lo tanto yo quiero trabajar ahí. Y Casa Adentro, pues obviamente es una empresa que motiva a su gente y que la retiene en el sentido positivo, como nuevamente nos decía Roberto, que seduce, ¿no? Porque me siento conectado con ese propósito, la empresa está haciendo algo que a mí me interesa. Otro factor, pues, la cultura corporativa, que es fundamental, el tener una cultura, hablamos ahora de culturas sanas, pero sobre todo de estas culturas de bienestar. Y algo interesante que sucedió durante esta pandemia, que lo hemos visto en muchos clientes, en muchas compañías aquí en el Ecuador, es que las empresas se volcaron completamente a conectar con esas necesidades individuales de sus trabajadores, pero no solo individuales, sino familiares, porque sí, el confinamiento nos llevó a trabajar desde casa y esos problemas individuales se convirtieron en problemas familiares. Entonces vimos a muchas empresas buscando apoyo psicológico para sus trabajadores, viendo casos de ansiedad, de estrés, de burnout, de insomnio incluso muchas veces, y se lanzaron con todos sus esfuerzos para tratar de dar ese soporte, de ser esa contención para sus trabajadores en estos momentos tan complejos que hemos vivido durante la pandemia. Han habido trabajadores que han perdido seres queridos y demás. Entonces, las empresas rápidamente lograron adaptar todos esos beneficios que antes tenían para sus trabajadores en la oficina, pero ahora desde casa. Y eso evidentemente estoy seguro que para esos trabajadores pues ha significado un motivo más de fortalecer ese compromiso con esa organización que les ha brindado ese apoyo. Entonces creo que esa cultura de bienestar, esas empresas saludables que ahora nos habla incluso la OMS, son un factor también determinante al momento de atraer ese talento y de consolidar al talento que ya se tiene, ¿no? Y en el centro, pues, si bien ya Roberto nos habló de este tema, pero lo he querido poner también porque desde nuestra experiencia en Grupo Lila, la flexibilidad laboral y la conciliación son uno de los factores de mayor interés. Y si hablamos del grupo femenino, si hablamos de las mujeres profesionales, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que están buscando? Definitivamente son empresas que logren conciliar todos esos roles que maneja la mujer, que logren conciliar esa vida personal, familiar y también la laboral. Cuando la mujer se convierte en madre y se aleja de una empresa es porque no encontró en esa empresa esa flexibilidad para poder manejar su tiempo, para poder trabajar por objetivos en vez de trabajar por horarios, de tener esa confianza con su jefe inmediato, de poderle decir, mira, a esta hora no me puedo reunir, pero lo puedo hacer una hora más tarde. Y estas mujeres con las que trabajamos nosotros desde Grupo Lila dan lo que fuera por un trabajo que tenga estos componentes. Más allá de una remuneración alta, más allá de cualquier otro beneficio tal vez tangible que pueda ofrecer la empresa, lo que más valoran es esta posibilidad de una empresa que les abra las puertas hacia esa conciliación. Porque nadie busca dejar su trabajo, nadie busca dejar de lado su vida profesional, porque al final es algo que nos apasiona, pero lamentablemente todavía vemos estos casos de mujeres que sí se alejan de empresas que pierden este talento, que no lo logran retener, porque no abren sus ojos a esta posibilidad de conciliar más o de ser más flexibles. Y con esas estrategias, como la flexibilidad de la conciliación, pues son decisores al momento de retener a esas mujeres. Y bueno, les decía, pues vivimos una fuga de talento, lo vemos todos los días, de talento femenino. Vemos cómo tanto la flexibilidad como la conciliación lo atraen. Vemos todavía muchas empresas que son vistas como tradicionalmente masculinas. Y lamentablemente eso hace que las mujeres se alejen de estas empresas. Y les cuento un caso brevemente. Hace un par de años trabajamos con una empresa del sector petrolero en el que más del 80% de trabajadores pues eran hombres. Les costaba mucho contratar mujeres porque por un lado pues no había tantas en el mercado laboral, pero por otro las que habían pues se iban.
Y cuando empezamos a trabajar casa adentro y haciendo grupos focales, nos dimos cuenta de dos cosas. Por un lado, que las mujeres se daban cuenta que la organización no estaba entendiendo sus necesidades, no estaba entendiendo sus diferentes etapas para acoplarse a ellas. Y por otro lado, una vez que trabajamos con las cabezas, con los gerentes, entendiendo los temas de la importancia de la igualdad de oportunidades, la importancia de la diversidad en sus equipos, les pasamos un checklist, un listado con todas las posiciones de la empresa. Y ellos debían escoger, luego de esta sensibilización y de este trabajo, ¿no? Debían escoger cuáles de estas posiciones podían ser ocupadas por mujeres. Y luego los resultados fueron extraordinarios, ¿no? Todas las posiciones podían ser ocupadas por mujeres. Algunas posiciones en las que se requería trabajo de fuerza, lo único que se necesitaba era cierta maquinaria, ciertas herramientas puntuales, pero se las podía hacer. Había mucho paradigma alrededor de que la mujer no podía trabajar en jornadas en campo o en ciertas posiciones en locaciones alejadas por temas de seguridad, por algunos motivos, pero habían soluciones también a estos problemas. Entonces se logró abrir este paradigma, abrir un poco esa visión de que esas posiciones eran específicas para hombres. Y ahora la empresa pues obviamente tiene ya una política de igualdad de género, una política de selección con miras y con miras a género, que ha logrado primero vincular a más mujeres y obviamente hacer un trabajo también en conjunto con otros stakeholders para incentivar a más mujeres hacia esta carrera, ¿no? Y hacia esta área. Y conversábamos con todas las del equipo de Grupo Lila desde hace algún tiempo. Habíamos visto que estas áreas de la tecnología principalmente se acoplan de manera extraordinaria a las necesidades de la mujer. Incluso hasta en broma decíamos, bueno, pero ¿por qué no estudiamos algo como ingeniería en sistemas? Hubiera sido súper interesante, porque uno coge su computadora, se conecta en internet desde su casa y puede estar haciendo desarrollo o investigación desde cualquier parte del mundo. Realmente estas áreas de tecnología son súper interesantes, pero qué pena que desde pequeñas no vimos esa posibilidad, porque no la vimos. Y creo que eso sucede con muchas niñas y muchas jóvenes estudiantes hoy. No están viendo esa posibilidad. Tal vez un poco más en estos últimos años, pero creo que todavía hay un camino muy largo por recorrer. Y aquí, bueno, un consejo que quisiera darles a todos ustedes es no asumamos, dentro de sus organizaciones, no asuman que una mujer no va a tomar una posición porque tiene hijos o porque está joven y tal vez se va a casar o porque es un trabajo en otro país o porque es una asignación que demanda mucho tiempo. No asumamos. Todo lo contrario, empujemos, incentivemos a esas mujeres que ya están dentro de sus organizaciones a tomar esas asignaciones de impacto, a tomar esos roles más exigentes. Dejemos de relegar hacia áreas como más de soporte o de mayor impacto y más bien empujemos y motivemos a que tomen acción en esas mesas de decisión, en esas mesas donde se está viendo el futuro de la tecnología, de la innovación. Busquemos ampliar a esa diversidad de opinión porque finalmente esto va a ser un beneficio para la organización y para todos sus trabajadores, ¿no? Definitivamente. Y para terminar, pues brevemente nada más hacerles un llamado a un call to action, ¿no? A todos ustedes, representantes de estas organizaciones, yo creo que es fundamental un trabajo en conjunto. No vamos a poder eliminar esas brechas de género y esas brechas tecnológicas que todavía no existen entre hombres y mujeres si es que no hacemos un trabajo en conjunto. Por un lado, en la sociedad, les decía al inicio, un trabajo empezando desde casa, nuestros hijos o los niños que estén alrededor nuestro, un trabajo con la academia, porque evidentemente es ahí donde tenemos que empezar a atraer a esas jóvenes a estudiar este tipo de carreras para las que seguras son completamente capaces, al igual que los hombres, evidentemente. Desde el gremio, como lo estamos viviendo ahora con la CITEC, pues abriendo estos espacios de diálogo, de aprendizaje, de discusión. Las empresas, pues obviamente con la generación de políticas internas relacionadas a la igualdad de género y desde el Estado, pues evidentemente tiene también una gran responsabilidad con políticas públicas enfocadas hacia el derecho a tener todos un Internet, a tener todos un acceso a la tecnología, ¿no? Porque en este trabajo en conjunto, y si todos remamos hacia el mismo lado, pues es cuando realmente vamos a ver un cambio cultural, un cambio en estos paradigmas, y ojalá logremos acortar esta brecha de género y tengamos más talento femenino en todas las áreas de la ciencia y la tecnología, ¿no?
Eso nada más por mi parte. Bueno, aquí les dejo mi contacto y muchísimas gracias. Muchas gracias, Jimena. Súper importante toda la información que nos compartiste. Creo que realmente estos espacios de reflexión son muy valiosos y espero que les haya servido. Ahora vamos a continuar con nuestro panel con buenas prácticas y experiencias de la mano de las empresas ThoughtWorks y Philips, ¿sí? Entonces voy a hacerles una pregunta, Nayara y Mauricio, para que la contesten cada uno y así avanzamos, ¿está bien? ¿Qué estrategia ha sido la más efectiva para atraer nuevo talento a su empresa? En el escenario laboral actual, ¿cómo han adaptado estas estrategias y estos beneficios para sus colaboradores? Si quieres, Nayara, tú comienza. Muy bien, Valeria, muchas gracias. Lo primero de todo, permíteme daros las gracias a todos por invitarnos a participar en este foro. Para nosotros realmente es un placer. En cuanto a las estrategias que preguntabas, bueno, decirte que nosotros lo hemos focalizado en distintas áreas. Muchas de ellas ya han venido siendo mencionadas por Jimena y por Roberto. La primera de ellos está estrechamente relacionada con lo que somos y lo que hacemos como compañía en Philips. Nuestra misión es mejorar la vida de las personas a través de un Health Continuum, a través de nuestros equipos médicos y a través de nuestros productos de consumo. Y es cierto que esa misión tan estrechamente relacionada con un objetivo que compartimos todos, cuál es la salud, pues es verdad que es un activo que nos ayuda para poder captar el talento, ¿no? Y atraer ese talento. Además, también ha sido mencionado durante el webinar, creemos fundamental el seguir aproximando en la flexibilidad y en la conciliación de la vida personal y profesional, ¿no? Esto se ha puesto en boga con la situación, con la pandemia que tenemos como telón de fondo, con mecanismos que exigen ir un paso más allá de lo que la propia legislación local establece, ¿no? Con Philips, bueno, pues deciros, para daros un poco una señal de cómo nos hemos adaptado, llevamos desde el mes de marzo del año pasado en teletrabajo los 5 días de la semana, en aras un poco de proteger y de la seguridad y salud de todos los empleados, ¿no? Entonces es importante que vayamos por una flexibilidad para todas las personas, como bien comentaba Roberto, indistintamente de su género, ¿no? Que tomemos medidas de jornadas flexibles. Tenemos en Philips hasta 3 tipos distintos de jornadas adaptadas a que el empleado pueda escoger anualmente la que mejor le conlleve, ¿no? Además, también mencionabais, esto deben ser mecanismos que no solo sean una fuente de atracción del talento, ¿no? Consideramos que son mecanismos también para motivar y para mejorar el rendimiento de los propios empleados que tengamos en activo en la compañía, ¿no? Y por último, para tampoco expandirme más, deciros también que creemos fundamental estrategias de oportunidades de empleo, planes de carrera, procedimientos objetivos estandarizados dentro de la compañía, en el que no solo se revise el rendimiento y los objetivos del puesto, sino que también se dé voz al empleado para que pueda compartir sus incertidumbres, sus intereses de carrera, hacia dónde quiero dirigirme, ¿no? Y la verdad que facilita mucho, lógicamente, el ser una compañía multinacional, bueno, pues con posibilidad de movilidad internacional, con posibilidad de realizar talent exchange en distintos roles, pero es importante eso, que no perdamos de vista que deben de ser estrategias que apliquen al conjunto de la compañía, a todas las personas. Muchas gracias, Nayara, por tu respuesta. Mauricio, la pregunta, te recuerdo, es ¿qué estrategia ha sido la más efectiva para atraer nuevo talento a su empresa y cómo en este escenario laboral actual se han adaptado estos beneficios para los colaboradores? Claro. Bueno, muchas gracias. Primero, muy buenos días con todos y todas. Gracias por la invitación. Igual aquí estoy en representación de ThoughtWorks y parte del equipo de talento que somos. Algunas estrategias, y bueno, creo que la que más nos ha funcionado a nosotros es preservar ante todo sentido la experiencia de nuestros colaboradores, ¿sí? Y esto nos ha llevado a que nuestros colaboradores refieran en sus redes y así podamos atraer, ¿no? Entonces,
es algo que hemos siempre tratado de cuidar y seguimos igual mejorando en esa línea, pero las referencias nos han atraído mucho talento súper importante para nosotros. Realmente la pandemia nos trajo a nosotros, nos trajo unos cambios sin precedentes, ¿no? Nadie estuvimos preparados, ha sido un proceso de adaptación continua. Justo Roberto mencionaba esta parte de la adaptabilidad y la flexibilidad, y creo que es parte de los procesos actuales como trabajadores del conocimiento que somos ahora. Entonces, en ese sentido, nosotros el año anterior tuvimos que pausar un tiempo las contrataciones, ¿sí? Sin embargo, ese tiempo aprovechamos para entrenar a nuestros colaboradores en cómo empezar a hacer este tipo de entrevistas efectivas de forma remota. Y empezamos a reactivar contrataciones más o menos en el mes de agosto del año anterior. Estuvimos pausados desde abril hasta agosto. Entonces, en ese sentido, empezamos a abrir fronteras, que fue un cambio importante que nos adaptamos. Antes solo contratábamos para que vengan a nuestra oficina de Quito. Ahora abrimos completamente y estamos promoviendo mucho contratar talento de todo el Ecuador. Sí, es un cambio importante que nos trajo la pandemia y es algo que también estamos moviéndonos y hemos tenido bastante buenos resultados, ¿no? Ahorita tenemos talentos también que se movieron a sus familias, a Guayaquil, a Cuenca, Manta, y están trabajando ahí, se van a quedar ahí. Y es algo que realmente cambió bastante, ¿no? Eso creo que podría responder un poquito a la primera pregunta. Gracias, Valeria. Gracias, Mauricio. Sí, sin duda, esto también aporta muchísimo a estos equipos diversos que es súper importante conformar para tener justamente esta visión más amplia de cómo seguir adaptándonos e innovando. Con la siguiente pregunta, Nayara, ¿cuáles son los beneficios que ofrece tu empresa Philips para la retención? Ahora, hablando de la retención de los colaboradores. Muy bien, Valeria. Pues bueno, os he compartido en mi anterior respuesta ciertas pinceladas también en relación a esta pregunta. Como os decía, ¿no? Al final Philips lo que hace es ir un paso más allá de lo que legalmente se exigiría como mínimos, ¿no? Y tenemos hasta más de 58 beneficios propios que ofrecemos a nuestros empleados y que mejoran precisamente esa legislación laboral, ¿no? Bueno, pues desde ayudas a hijos, desde escolares, guardería, desde seguros médicos, seguro de vida, planes de pensiones y muchas otras, ¿no? Que, como mencionaba antes, relacionadas con la flexibilidad, ¿no? De jornada y el teletrabajo. Además, lo que os decía, el tema de la retención en este último año ha cambiado para nosotros porque hemos tenido que tomar, como decía Jimena también, medidas relativas a esta incertidumbre y a esta situación que vivimos, ¿no? Enfocadas más en acciones de health and well-being, cursos, formaciones online, de mindfulness, de networking, de precisamente, lo comentaba Jimena, un teléfono asistencial para dar soporte emocional a nuestros empleados. Y creo que todo esto son beneficios que lógicamente ponen en valor nuestros empleados de cara, bueno, pues a la retención, ¿no? Más allá también, lógicamente, de un plan de compensación competitivo con mecanismos salariales pues, por méritos, por objetivos, pero sí que me gustaría hacer hincapié en el momento en el que vivimos en todas las prácticas de bienestar y de salud que lógicamente como empresa de ello pues nos aplican, ¿no? Claro que sí, Nayara. Mauricio, la misma pregunta para ti en cuanto a la retención de talento. Claro, hay varios beneficios también que está en nuestro paquete actual, entre los más, digamos, atractivos. Bueno, el primero que tenemos es el seguro, ¿no? Que realmente es algo, el seguro médico, sí, que es uno que es realmente nosotros cubrimos, bueno, el 100%, el 50% a la familia y también a la familia extendida, sus abuelos, padres, tíos. Es un seguro que es bastante atractivo actualmente dentro de nuestro paquete. También tenemos un tema de la parte de lo que habla de flexibilidad, que es lo que le llamamos un paquete de horas en lo que denominamos el Thank You Time, ¿sí? Entonces, un pool de horas anual donde ofrecemos a nuestros colaboradores y ellos tienen un pool de horas para dedicarse a lo que ellos necesiten, ¿no? Tal vez te toca hacer un trámite, necesitas hacer algo específico y todo, entonces lo vas usando a demanda. Y algo también importante que es un beneficio interesante dentro del paquete actual es la parte de las vacaciones, ¿no? Ustedes saben, aquí en nuestra legislación suelen contarse los fines de semana,
Sí, nosotros no los contabilizamos. Entonces, unos 15 días laborables representan 3 semanas para nuestros colaboradores. Entonces, algo también que es atractivo para tener ese tiempo, ¿no? Ese espacio que necesitas justo para compartir, hacer tus temas personales, compartir con tu familia y todo. Hemos igual en la pandemia hemos seguido innovando y bueno, mucho tratando de ver nuevas cosas y sí alineado con la otra que nos comentaba Nayara, el tema de salud mental, ¿no? Y el parte de soporte psicológico y los temas de mindfulness, que realmente es algo importantísimo que creo que todas las empresas estamos ahora cuidando, que es esa salud mental, ¿no? Estamos muy sujetos al burnout o a la estrecha línea que existe ahora, ¿no? Entre nuestro tiempo laboral y tiempo de familia, que a veces es muy borrosa y la extendemos sin darnos cuenta. Entonces hay un poco el soporte también en esa línea. Hemos estado considerando nuevos beneficios que los introdujimos en este año, ¿no? En especial en Mindfulness, ¿no? Que donde estamos dando ahora un soporte, un presupuesto anual para que nuestros colaboradores puedan acceder a estas aplicaciones de Mindfulness que existen, que son muy buenas. Entonces, algo que también introdujimos este año. Gracias, Mauricio. La siguiente pregunta, Nayara, un poquito quisiera que nos cuentes cómo ha favorecido su certificación, cómo el modelo de gestión de la conciliación que implica la certificación FR en estos, para adecuar estos beneficios a los intereses individuales. Muchas veces nos ha pasado que en las empresas dicen, no, yo no puedo dar flexibilidad porque como no puede ser para todos, entonces no puedo. Cuando en realidad puede ser que las necesidades de cada puesto o de cada área sean diferentes y se pueda lograr un poquito que nos cuentes con respecto a eso. Muy bien, Valeria. Bueno, pues decirte que Philips pertenece a empresa FR desde el 2011 y recientemente el año pasado, como bien conoce Roberto, hemos sido certificados con el nivel de excelencia, ¿no? Esto para nosotros era importantísimo porque, como bien comentas, necesitamos, y lo ha mencionado Roberto también, necesitamos un sistema que nos ayude, ¿no? Precisamente a buscar las áreas de mejora para dar respuesta a esos beneficios individualizados, esas peticiones, digamos, intereses, ¿no? Particulares. Es cierto que como empresa efectivamente tenemos que ser conscientes de que cada empleado tiene sus intereses individuales, que esos mismos intereses varían a lo largo del distinto ciclo vital, ¿vale? A lo largo de los años, y que las empresas deben estar preparadas para poder dar respuesta a todos esos intereses individuales, ¿no? Y el mecanismo para hacerlo efectivamente es dando apoyo y teniendo un soporte como el que nosotros hemos tenido durante todos estos años de unas auditorías profesionales, abriendo unas encuestas a los empleados con la voz del empleado para que ellos mismos nos hagan ver cuáles son nuestras áreas de mejora, cuáles son aquellos beneficios que consideran importantes que implantar por una compañía. Y es lo que nos ha llevado precisamente todo el conjunto y el trabajar unidos a FR a lo que hemos obtenido el año pasado, que, bueno, pues que es el nivel de excelencia, ¿no? Gracias, Nayara. Sin duda es una guía bastante importante y con toda la experiencia que tienen con este modelo de gestión se comprende entonces que ese nivel al que han llegado, felicitaciones. Mauricio, la misma pregunta para ti. Desde tu punto de vista, los beneficios que las empresas ofrecen, ¿deberían tomar en cuenta estos intereses particulares individuales de los colaboradores? Sí, definitivamente, Valeria. Nosotros, bueno, un poco usando como referencia este modelo cultural de las culturas organizacionales de Snyder, se habla de 4 culturas, ¿no? La cultura de control, la cultura de competencia, la cultura de colaboración y la cultura de cultivación. Como ThoughtWorks, nosotros promovemos muchísimo la cultura de colaboración y cultivación, ¿sí? Donde realmente nuestro talento es primero. Y efectivamente, en tema de beneficios y mejoras y cambios, creemos muchísimo en la co-creación, ¿no? Creo que ahí no queremos un enfoque top-down que decimos y se hace, sino que buscamos siempre co-crear y promover esta cultura de colaboración, ¿no? Buscamos muchísimo eso. Hay muchas iniciativas que tratamos de co-crear, de trabajar juntas y poderlas poner en ese sentido, ¿sí? De hecho, lo que les comentaba de la parte de beneficios, un poco que actualizamos este año, se dieron así un poco, ¿no? Para también poder adaptar algo a la realidad, a las necesidades actuales. Y no, efectivamente, creo que eso sería mi respuesta, ¿no?
Gracias, Mauricio. Buen aporte. Ahora vamos a ver una última pregunta del panel y también veo que en el chat hay un par de preguntas, entonces para poder, si quiere alguien más, igual dejar sus preguntas ahí para darle unos minutitos. Nayara, ¿existe una presencia minoritaria de mujeres en el sector tecnológico? ¿Es el caso en tu empresa, en Philips? ¿Y cómo consideras que la conciliación aporta a atraer y retener talento como el femenino y fomentar la diversidad en los equipos de trabajo? Efectivamente, en general es una realidad que la presencia femenina en determinados sectores, como viene a ser el tecnológico, sigue siendo minoritaria, ¿no? En Philips en concreto es cierto que pese al trabajo realizado durante los últimos años en boga de la diversidad e inclusión, ¿no?, de los perfiles más minoritarios, sigue existiendo, seguimos teniendo problemas para atraer talento femenino en posiciones tales como ingenieros de campo, personal de ventas comerciales, y esto es una realidad que hay que seguir trabajando y que hay que seguir fomentando, ¿no? Por nuestro lado, además de la conciliación que comentaba anteriormente, hacemos prácticas desde el inicio, es decir, con la presencia desde las universidades, ¿no? Es importante trabajar desde ese mismo momento en estar presentes, en mostrar las salidas que tienen también, bueno, pues en este caso las mujeres por ser el género minoritario en estos perfiles, ¿no? Nuestra compañía, y es importante sobre todo esas prácticas. Al igual, nuestro convenio colectivo que recoge todos los beneficios que tenemos, también establece una cláusula en la cual en los procesos de contratación a igual capacidades siempre se dará preferencia al candidato del género menos representativo en dicho colectivo, ¿no? Es una práctica que llevamos varios años poniendo en vigor y la verdad es que es muy, muy interesante, al igual que otra serie de políticas de inclusión y diversidad. Deciros que actualmente en España pues, somos empresa con personas de más de 17 nacionalidades distintas, lo cual nos lleva a tener que trabajar constantemente desde la formación, empezando por los líderes en un liderazgo inclusivo hasta bajando al conjunto de la compañía, en estas políticas de conciliación, de diversidad, de inclusión, porque al final lo que tratamos es de crear un ambiente de trabajo en el que todas las personas con sus situaciones diversas, lógicamente, sean la mejor versión, ¿no?, de sí mismas. Gracias, Nayara. Mauricio, la misma pregunta para ti, si es que en tu empresa igualmente existe este desbalance, esta poca presencia femenina, y si es que este balance, este bienestar aporta a atraer y retener más este talento. Claro. Bueno, un poco como dato, definitivamente todavía nosotros tenemos mucho por trabajar actualmente de todos nuestros colaboradores. Estamos en el 40% de presencia de mujeres. Sí, es un avance. Nuestra meta es tener el 50% a nivel de todo nuestro número total de colaboradores. Y en el tema tecnológico, sí, hablando específicamente de algunos roles que son muy técnicos, como lo que nos mencionaba Jimena, el STEAM y toda la parte de ingeniería y todo. Ahí tenemos todavía mucho trabajo. ¿No? Actualmente tenemos 32% de participación de mujeres de nuestro total de colaboradoras. Entonces, hay todavía una brecha por cerrar, ¿no? Realmente hemos hecho algunas iniciativas con los equipos de adquisición, muchos eventos para fomentar justo esta presencia, ¿no es cierto? Hemos dado oportunidades para que también mujeres cambien de carrera, ¿no? Tenemos unos casos de éxito súper chéveres de mujeres que entraron a ThoughtWorks con carreras de periodismo y se convirtieron en desarrolladoras. Entonces hay unos casos súper chéveres donde hemos podido apoyar en ese sentido. Bueno, efectivamente, la pandemia impactó, como sabe, mucho, ¿no? Y en el caso también de algunas políticas que en su momento vimos del año anterior y todavía se dan esas dinámicas en el caso de justo el tener la vida familiar y la vida laboral en el mismo lugar, trajo todos estos retos, ¿no? De cómo atiendo a mis hijos, cómo puedo lograr ese balance. De hecho, yo ahorita aprendí el término conciliación, como lo decía Roberto. Creo que en Europa está muy, muy hablado eso, más nosotros lo vemos como balance, vida, trabajo. Entonces, eso es un aprendizaje también el día de hoy muy bueno para nosotras. ¿Qué hicimos en su momento? ¿No? Primero,
yo les hablaba mucho de la flexibilidad, ¿sí? Cada equipo tiene una autogestión. Los equipos que tenemos se autogestionan y ofrecimos un plan, ¿no? Donde cada uno podía autogestionar. Tenemos unos modelos donde tenemos talento que puede cubrir a otra, ¿no? Entonces esto ayudaba para que puedan, una persona, un modelo que lo tenemos, una persona pueda cubrir y, por ejemplo, en el caso de mujeres o incluso hasta padres, puedan tomar ciertas horas y ausentarse de su equipo para atender cosas de sus hijos, de su casa, de su tema, ¿no? En el caso también de mujeres, ofrecimos la opción de poder hacer una reducción de horas, ¿no? Voluntaria, para tal vez trabajar en un tiempo parcial, temporalmente, hasta poder adaptar su situación. Y también específicamente en el grupo de mujeres lo que hicimos fue este beneficio que les hablaba de Thank You Time, lo duplicamos, ¿sí? Entonces, básicamente para ellos los dimos de 40 horas y incluso a demanda si podría extenderse para poder dar esa flexibilidad, ¿no? Que creemos que eso es súper vital y hablamos mucho de la flexibilización, creo que eso es clave en todas estas políticas y estrategias. Gracias, Mauricio. Bueno, en honor al tiempo voy a leer una última pregunta. No sé si es que quien desea contestar también. ¿Cómo lograr que nuestros colaboradores estén dando su máximo potencial al 100% del tiempo? ¿Quién quisiera responder? También pueden estar incluidos Jimena, Roberto. Bueno, pues yo me animo. Bueno, le diría a Daniel primero que nos olvidemos del 100%, nos olvidemos del 100% de compromiso, del 100% de resultados, del 100%. Eso vamos a ir reservándolo a la inteligencia artificial. Creo que las personas somos seres mucho más diabólicos, si cabe la expresión, y tenemos que ir siempre a horizontes razonables, ¿no? Y yo creo que en ese sentido lo que tenemos que pensar es que nuestras vidas son muy complejas, sentimos, padecemos, vivimos momentos difíciles y estar siempre al tope, pues yo creo que, fíjate que igual os parece hasta extraño, para mí creo que es insano, ¿no? Yo creo que esa pasión desbordada por el trabajo a mí siempre me asusta, ¿no? Siempre digo que la mejor manera de detectar un problema es cuando alguien pues, está embebido y habla de mi compañía, y uy, 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 aquí pasa algo raro, ¿no? El trabajo es una dimensión de la persona muy importante. Nosotros abogamos por un modelo de 7 dimensiones en el cual el trabajo es una de ellas. Pero entendiéndote, ¿no, Daniel? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues yo voy a hablar de mi libro. Yo creo que todo aquello que las organizaciones hagan porque las personas puedan tener un proyecto de vida lo más amplio, lo más intenso, lo más dinámico, lo más pleno posible, eso es algo muy bienvenido. Es decir, que aquí hay una respuesta fácil, que es subir el salario, esa es la respuesta fácil. Esas subidas de salario no tienen un efecto muy largo en el tiempo y segundo, te hacen perder competitividad. Todas las organizaciones queremos no tener costes fijos, la línea de costes fijos en el Excel es la peor y por lo tanto, si no somos ingenuos, yo diría que en función de nuestras posibilidades ofrecerle alternativas para ser mejor persona, ¿no? Yo creo que tanto Nayara como Mauricio nos han contado dos casos de todo lo que se puede hacer. Nosotros tenemos registradas 800 medidas de conciliación distintas en un estudio que hemos hecho. No son las nuestras, son las de Nayara, son las de Mauricio, son las que nos van contando, ¿no? Nosotros personalmente tenemos 53, no tenemos tantas como Nayara. Pero buscar entre esas 800 fórmulas qué es lo que mejor se adapta a cada persona. Y pensar que no existen recetas universales, somos distintas, somos varones, somos mujeres, somos jóvenes, somos baby boomers, somos de una religión, de otra, somos más espirituales, somos de una ideología, de una cultura, de una nacionalidad, tenemos discapacidades, tenemos personas con las que convivimos. Y no existen recetas universales. Por eso la empresa privada siempre es más eficiente que el gobierno a la hora de dar conciliación. El gobierno puede dar una conciliación porque, como decimos en mi país, disparan con pólvora del rey, con un dinero que es de todos, pero ese dinero es muy poco eficiente. Una empresa, al final, la empresa de Mauricio, la de Nayara, un jefe de equipo, un manager, conoce a sus 8 personas y las conoce con precisión y puede dar a cada una lo que necesitan, sin olvidar los resultados de esa organización. Entonces yo creo que por eso este modelo que nosotros defendemos pues está muy asentado con tu pregunta. Lo que podemos hacer es interesarnos más por su vida privada, decirle bien claro qué esperamos de él,
cuál es el logro, cuál es el éxito y a partir de ahí esforzarnos por que pueda ser mejor persona. Yo todos los buenos profesionales que he conocido, esos excelentes, resulta que han sido buenas personas. Al revés, es que es muy difícil. Eso que todavía se dice en algunas empresas de, bueno, a mí con que sea buen profesional, a mí cuando salga de aquí a las 5 de la tarde me da igual. Esto es una auténtica burrada, una bestialidad. ¿Cómo que te da igual? Esto es una tontería que es que algunos siguen repitiendo y que tienen muy poquito recorrido, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien quiere completar un poco esta respuesta o corregirme. Creo que están de acuerdo. Listo. Creo que con esto llegamos al final de nuestro webinar. Les agradezco muchísimo por su participación, por su presencia. Como comentaba en el chat, vamos a mandar este video, las 7 que van a encargarse de mandar el video con todo lo que vimos hoy y les agradezco nuevamente por su participación. Un lindo día para todos. Muchas gracias. Muchas Gracias. Hasta luego.